Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción slash review del primer teaser trailer más o menos oficial de The New Mutants, una nueva película en el universo de Marvel de Fox, o sea que esto entra dentro del universo de los X-Men. Entonces vamos a ver primero el trailer y después voy a aclarar un poco sobre la historia de qué son los New Mutants y qué nos van a proponer aquí, porque tengo entendido que nos van a proponer esto como una opción diferente y esto va a ser una película de terror. Entonces estoy muy interesado en ver este trailer y qué es lo que nos ofrece. I'm gonna ask you a series of questions. I want you to respond truthfully. Have you ever hurt someone? Yes. Have you ever experienced anything you'd consider abnormal? Yes. Last question. Do you know what mutants are? Did you know baby rattlesnakes are more dangerous than adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. All of you are dangerous. That's why you're here. What is this place? This isn't a hospital. It's a haunted house. You've been through a lot. Get some rest. Ok. Es interesante, digamos que hay que verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hay que verlo desde diferentes lados, porque, no sé, creo que es un tráiler que está apuntando mucho a una audiencia que no es la audiencia normal de este tipo de películas, y digamos que por eso me parece tan interesante que esta sea una película de terror. De unos años para acá, más o menos como desde El Soldado del Invierno, el panorama en cuanto a películas de cómics cambió totalmente. Digamos que El Soldado del Invierno introdujo una cosa muy interesante que fue una subtemática, un subgénero dentro, o sea, hizo que el género de la película principal fuera algo y su subgénero fuera superhéroes. Entonces, El Soldado del Invierno era un thriller político de espías como de los 70s, que tenía superhéroes como protagonistas, y de ahí en adelante digamos que las películas de Marvel específicamente vienen haciendo ese tipo de cosas. Entonces teníamos Ant-Man, que era una película de heist, una película de robo, que tenía un superhéroe como protagonista. Teníamos Guardianes de la Galaxia, que era una space opera con superhéroes como protagonistas, y digamos que a partir de ahí se ha ido abriendo mucho la cosa, y digamos que Fox tomó muy bien el ejemplo. Entonces Fox viene con todas sus películas de los X-Men, sus fracasos con los Cuatro Fantásticos y todas sus cosas. Llega Deadpool, que Deadpool es estrictamente una comedia para adultos que funciona absolutamente bien, lo que nos da la posibilidad de tener Logan como un western con un superhéroe como protagonista que funcionó absolutamente perfecto. Entonces digamos que después de eso Fox abre la posibilidad para hacer cosas totalmente nuevas o cosas muy diferentes con lo que tiene que ver con el género de superhéroes, y específicamente con sus personajes de los personajes de Marvel que ellos son dueños, que son los de X-Men. Y digamos que los otros personajes que ellos tienen no se sabe exactamente qué va a pasar, pero digamos que a partir de eso y a partir de otros tratos que ellos están haciendo con Marvel, se abre el panorama totalmente. Tenemos New Mutants como una película de terror, tenemos probablemente que Dark Phoenix, que va a ser la próxima de X-Men principal, o sea de la saga principal de X-Men, puede ser
fácilmente una ciencia ficción. Tenemos en televisión a Legión, tenemos en televisión lo que es The Gifted, que está comenzando en este momento. Entonces digamos que para mí Fox está haciendo un muy buen trabajo con sus propiedades de Marvel en este momento. Entonces, ¿qué son los New Mutants? Digamos que los New Mutants son una cosa bien interesante y digamos que es aquí para una persona que no sabe que esto está conectado con el universo de X-Men, no, aparte de la palabra mutante, no hay ninguna referencia clara que le haga saber que esto es parte del universo de X-Men. Entonces creo que este tráiler como tal está más enfocado hacia lo que son las personas que ven películas de terror, y digamos que ahorita con It y con otras películas que están asociadas al género y que han sido bastante exitosas, tenemos un resurgimiento del terror, lo que hace que muchas personas puedan llegar a esta película por ese interés, que de pronto no les interesen como tal los superhéroes o no les interesen como tal este otro tipo de historias, pero les gusten las películas de terror, quieran saber qué es lo que está pasando aquí. Entonces digamos que por ese lado está mostrándonos una película un poco más genérica, por decirlo de alguna manera, en donde vemos a todos estos niños que están en un internado, pues, o en esta instalación médica psiquiátrica extraña en donde empiezan a pasar cosas extrañas. Vemos a este tipo con la máscara de la cara sonriente, vemos como todas estas cosas y bueno, como también ciertos elementos que nos hacen pensar en cosas sobrenaturales, pero podría ser cualquier película de terror. O sea, esto podría ser El Conjuro 28 o podría ser La Casa Embrujada 47 o cualquier película así. Entonces digamos que como teaser me parece que funciona bien, pero creo que de aquí en adelante el concepto de la campaña publicitaria va a estar más enfocado a que sí, ya se dieron cuenta de que esto va a ser una película de terror, ahora dense cuenta de que además está relacionada con superhéroes y con los X-Men. Entonces eso es, si la campaña va a ser así, me parece que puede ser una cosa supremamente interesante lo que pueden hacer en términos publicitarios con esto. Pero volviendo al punto, que son los New Mutants. Los New Mutants son otro grupo de los X-Men. Entonces tenemos que en la época de gran popularidad de los X-Men, en donde los X-Men se volvieron como uno de los títulos más vendidos de Marvel y siempre estaba compitiendo como con los Cuatro Fantásticos, tenemos que X-Men empezó a avanzar y empezó a avanzar. Tuvimos la saga de Dark Phoenix, tuvimos el sacrificio que hizo Jean Grey después de eso. Entonces se cree que Jean Grey está muerto. Los X-Men están en el espacio. Charles Xavier está en la Tierra creyendo que sus X-Men murieron. Está totalmente deprimido. Está su imagen de sí mismo como maestro, como líder, como todas estas cosas está por el piso. Y digamos que las historias en ese momento de X-Men estaban en otro lugar totalmente diferente y ya habían pasado muchos años desde que comenzó X-Men, y en su inicio X-Men era una historia de adolescentes. Entonces teníamos un grupo de adolescentes, porque igual siempre se habla de que los poderes de los mutantes se manifiestan en la adolescencia de una manera u otra. Generalmente están asociados a un evento traumático o a un evento de crisis en donde sus poderes salen a la luz para defenderse de una manera u otra, pero entonces tenemos que a partir de ese inicio de los cómics de X-Men, en donde teníamos todas esas instancias en donde teníamos a los adolescentes que estaban descubriéndose a sí mismos, era casi como una cosa telenovelesca en muchos sentidos, y además hablaba de todas las temáticas que ya sabemos que habla X-Men, de la discriminación, bueno, de un montón de cosas. A partir de eso han pasado muchos años, acaba de pasar lo que yo les digo, ya muchos de los X-Men son adultos, entonces hay un vacío que Marvel identifica e introduce a un nuevo equipo. Son los New Mutants, los nuevos mutantes. Son un nuevo equipo de jóvenes que revive en ese momento lo que eran las dinámicas de un equipo de X-Men adolescente. Los X-Men están por fuera de la Tierra, así que tiene que haber alguna instancia de X-Men en la Tierra. Y después de muchas cosas, los New Mutants se forman y Charles Xavier vuelve a tomar el papel de mentor de un nuevo equipo de X-Men. Entonces digamos que esas dos instancias de X-Men, estas dos partes del universo, convivían de una manera muy buena, porque teníamos a los X-Men en otro lado y a los New Mutants aquí cumpliendo el papel que antes cumplían los X-Men. Entonces los New Mutants empezaron a subir en popularidad, a subir en popularidad, hasta que después podríamos hablar de que en general el mundo de los cómics de Marvel entró como en una especie de crisis, y también lo que tiene que ver con X-Men. Y específicamente en X-Men, creo que eso puede afectar lo que tiene que ver con esta película de New Mutants, porque creo que está pasando en este momento eso que fue la crisis que hubo en cierto momento en los cómics de X-Men, y es que había muchos
personajes. Había demasiados personajes, un roster de unos 120 y pico de personajes que después de un evento masivo que se llama House of M, en donde Scarlet Witch, que es la hija de Magneto, que la hemos visto en las películas pero del lado de Marvel, del universo cinemático de Marvel y no aquí en Fox, ella tiene poderes como para alterar la realidad y un montón de cosas. Entra en una crisis y decide destruir a los mutantes y altera la realidad, y después de todo eso quedan simplemente como unos 20 y pico de personajes vivos. El resto ha perdido sus poderes o se murió o en un montón de cosas, y reinician y vuelven a una época mucho más sencilla de lo que era X-Men. Pero entonces aquí está pasando algo parecido, y es que tenemos ya un montón, o sea, tenemos ya 6 películas de X-Men, si no estoy mal, o sea, de la línea temporal actual, lo que son X-Men 1, X2, The Last Stand, lo que fue X-Men First Class, Days of Future Past, Apocalypse, y tenemos además las otras películas, y siempre nos están mostrando nuevos personajes en estas películas, siempre nos están mostrando nuevos mutantes. Claro, siempre seguimos a los Wolverine, siempre seguimos a las Mystique, siempre seguimos al Profesor X, a Magneto y a ciertos personajes como claves, Tormenta, Jean Grey, Cíclope, bueno, como los principales, pero a partir de eso nos muestran un roster de un montón de personajes en donde tenemos en cierto momento a Colossus, tenemos a Juggernaut, tenemos a Nightcrawler, tenemos a Angel, bueno, son un montón de personajes que nos introducen y entran y salen de escena de unas maneras supremamente extrañas, unas maneras que a veces son como la gente no entiende, como por ejemplo después de la segunda película, que todo el mundo quedó encantado con Nightcrawler porque no aparece en la tercera, pero vuelve a aparecer después en esta encarnación nueva con los nuevos jóvenes de lo que es X-Men, y además tenemos las series de televisión en donde tenemos a Legión con todo su grupo de personajes. Ahorita The Gifted nos está introduciendo a otros mutantes que no son tan conocidos por la gente que ve las películas, como lo son Polaris, como lo son Thunderbird. A Blink ya la habíamos visto, pero entonces ahí es donde está la cosa, y es que aquí vamos a tener unos mutantes interesantes. Vamos a tener, por ejemplo, a Anya Taylor-Joy interpretando a Illyana Rasputin, que es Magic, que es una mutante que tiene poder, o sea, tiene poderes mágicos, es una especie de bruja de una manera u otra, o sea, como comparándolo con eso, entonces puede abrir portales interdimensionales, tiene un montón de cosas que son súper interesantes, y al mismo tiempo también es la hermana de Colossus, es la hermana menor de Colossus, pero no se sabe exactamente si aquí o sea, no hay muchas cosas que son inciertas en este momento, como en qué parte de la temporalidad está sucediendo esta película en lo que tiene que ver con el universo de X-Men de Fox, y además hemos visto que ellos no son muy respetuosos de una temporalidad normal, sino que, lo que digo, aparecen personajes, desaparecen personajes, deciden pasar por encima de sucesos que sucedieron en películas anteriores, entonces no se sabe exactamente si esto va a tener una relación directa o si lo están probando como una propiedad aparte para ver si tiene éxito o no, y después sí mezclarlo con el resto de propiedades. O sea, no sabemos un montón de cosas, entonces no se sabe si esta relación entre Illyana y Colossus se va a mantener, que es una dinámica que es bien interesante. Pero entonces tenemos a Maisie Williams como no sé cómo se pronuncia, Sinclair, que es Wolfsbane, que yo le voy a decir Nymeria porque es inevitable pensar en Maisie Williams sin pensar en lo que es Game of Thrones, y ella como en la casa de los Starks, que su estandarte, pues su símbolo es este lobo, y casualmente tenemos aquí pues a Maisie Williams como Wolfsbane, que es una mutante escocesa que es una mujer lobo, es un hombre lobo realmente, se transforma en un lobo, esa es su mutación, se transforma totalmente en un lobo. Tenemos a Charlie Heaton, que también lo vemos bueno, de hecho, creo que vamos a mirar por aquí, porque si no, existe la posibilidad de que de pronto se estén perdiendo con unos nombres que no son tan conocidos, pero entonces tenemos este es Charlie Heaton, que interpreta un papel bien importante en Stranger Things, que además ahorita vamos a hacer el review del trailer final de la segunda temporada de Stranger Things, que va a interpretar aquí a Sam Guthrie, que es Cannonball, que es un mutante que tiene poderes, o sea, puede como absorber energía y luego liberar esa energía para volar de una manera u otra, pero mientras tanto es bastante vulnerable, y digamos que yo creo que va a haber un evento que nos van a tener que referenciar para por qué él tiene el brazo
el brazo enyesado. Yo creo que va a ser algo así, sus poderes se van a manifestar, él va a volar y va a simplemente... no sé, se va a lastimar en el intento. Tenemos también a Blue Hunt como Danielle Moonstar, que es Mirage, que es una mutante que es nativa americana, es una india, por decirlo de alguna manera, americana, que tiene poderes como para proyectar imágenes mentales de sus propios miedos y de los miedos de otra persona. Tenemos a Alice Braga como la científica principal. Y digamos que el personaje que más me causa cierta inquietud con respecto a esto que yo hablo de la gran cantidad de personajes que existen en este momento en el universo de X-Men y cómo hemos visto representaciones de los mismos personajes en diferentes etapas y en diferentes instancias, es Sunspot, que el nombre de Sunspot es Roberto da Costa, que va a estar interpretado por Henry Zaga. Digamos que desde el casting hay un trabajo bien interesante aquí, y es que cada uno de estos actores son realmente actores que están, o sea, que son acordes al personaje que están interpretando. Entonces tenemos que Henry Zaga es un actor brasilero, tenemos que Blue Hunt es una nativa americana, Maisie Williams, si no estoy mal, es británica, lo que quiere decir que está muy cerca de Escocia. Entonces me parece que están siendo como súper cuidadosos, teniendo también en cuenta todo esto que está sucediendo del whitewashing, bueno, como todas estas cosas. Pero entonces digamos que cuando hablamos de Henry Zaga, que lo veíamos por aquí como Sunspot es un personaje que ya hemos visto. Sunspot es un personaje que vimos en X-Men Days of Future Past, que es un personaje que absorbe la luz solar y después puede utilizar esa luz solar como su energía, como para lanzar rayos y bueno, como un montón de cosas. Pero entonces ahí es donde hablo yo de que hay muchos personajes en diferentes instancias que no están conectados los unos con los otros, porque tenemos que ahorita en este momento en la serie que están dando del universo de X-Men, que es The Gifted, que no está conectada con el universo de las películas como tal, aunque tiene como conexión con, no sé, como con el concepto en general. Tenemos a Blink, interpretada por Jamie Chung, pero a Blink ya la vimos en X-Men Days of Future Past en un papel pequeño, interpretada por Fan Bingbing, y en ese mismo X-Men Days of Future Past vimos a Sunspot, pero en The Gifted tenemos a Eclipse, que es un personaje que inicialmente para las personas que de pronto no son tan cuidadosas puede ser muy parecido, porque los dos tienen o sea, la energía que producen y la luz que producen y todas estas cosas pueden ser vistas de una manera muy similar. Entonces ya tenemos que puede haber una confusión entre este fue el personaje que vi en la película y este fue el personaje que vi en la serie. Sí, listo, no son la misma actriz, pero entonces tienen relación esta película y esta serie. Pero entonces ahora vamos a tener a Eclipse, que es muy parecido a Sunspot, y vamos a ver una nueva versión de Sunspot aquí. Entonces la gente creo que va a haber una confusión y la gente va a poder pensar que este es el personaje que se ve en The Gifted de una manera u otra. Y se empieza a complicar todo, y digamos que por eso es que digo yo que tuvieron que reiniciar de una manera u otra el universo de los X-Men en los cómics, quién sabe, y aunque en las películas no les ha interesado muchísimo, pero no sé, digamos que me parece súper interesante todo lo que está sucediendo aquí. Los New Mutants tienen historias muy chéveres, tienen cosas muy interesantes, me parece genial que estén tomando este acercamiento a esta nueva película como una película de terror. Eso me gusta muchísimo que no dejen estancar el género de los superhéroes, que no dejen estancar estas películas, porque si no puede generarse una fatiga, que ya de por sí hay personas que hablan de fatiga de género. Pero tengamos en cuenta por ejemplo que el western duró 50 años como la regla de lo más popular que había en el cine, y si siguen modificando y si siguen diversificando lo que tiene que ver con películas de superhéroes, podemos tener películas de superhéroes para toda la vida, porque hay muchas historias. Entonces esto me parece realmente súper interesante. Lo que digo, el tráiler no está creado para gente que conoce de los New Mutants, ni de los X-Men, ni de nada de eso, sino creo que es más para llamar la atención de personas que no conocen de la propiedad. Entonces quiero que por favor abajo en los comentarios
me dejen sus opiniones. Si ya conocían New Mutants, ¿qué les parece esto? ¿Están esperando a que muestren más cosas sobre los poderes? Si no conocen New Mutants, si este es su primer acercamiento, si esto que yo les estoy diciendo es su primera introducción a los personajes y al concepto de los New Mutants, por favor escríbanme abajo también qué les pareció este tráiler simplemente como de película de terror. ¿Les llama la atención? ¿Les llama más la atención si ya sabiendo que esto está conectado al mundo de los X-Men? ¿O preferirían que esto fuera una película de terror normal? Por favor dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos, denle click a la campanita que está al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresas, haciendo directos programados y en general para todo lo que sucede con No Sabemos Nada de aquí en YouTube. También les recomiendo que se suscriban al canal secundario No Sabemos Nada de Gaming, en donde solamente van a verme jugar videojuegos. Y síganos en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.